María, pues ahora... Vale, está. Vale. No sé si nos podéis ver a los de la sala. No se os ve, yo por lo menos no os veo. No, está la pantalla negra. Ahora sí. Vale. Y ahora después dejo de compartir. Vale, pues buenos días a todos. Estamos aquí en la sala, unas cuantas personas. Bueno, de hecho Jesús Guerrero, también parte de la organización, y yo misma estamos aquí hoy. Quería agradeceros a todos la participación en este segundo día de la escuela de verano Erasmus en la Facultad de Física, la edición del año 2021. Comenzaré con la primera ponente, que es Nuria Fuster. Nuria Fuster Martínez es investigadora postdoctoral que trabaja en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, que para los que no lo conozcáis es un centro mixto de la universidad y del CSIC, que se encuentra aquí en el Parque Científico. En concreto, Nuria forma parte del grupo de física de aceleradores. Es doctora en física desde el 2017 por esta misma universidad. Su trabajo de tesis se centró en el estudio de sistemas de colimación de haces y campos estelas en el contexto de futuros colisionadores lineales. Ahora nos explicará ella las diferencias entre diferentes tipos de colisionadores. Después del doctorado se marchó al CERN, en Suiza, durante 3 años y nada, comentaros, el CERN aparecerá en varias sesiones, en varias de las presentaciones de esta semana. Es un laboratorio a nivel internacional y de hecho el mayor laboratorio de física de partículas que hay en el mundo. Y estoy segura que muchísimos habéis escuchado hablar de él. Y bueno, estuvo allí durante 3 años, ya consiguió un contrato muy prestigioso que es una CERN Fellowship. Allí se incorporó al Departamento de Física de Aceleradores y Haces de Partículas y Nuria trabajó en la operación y en la optimización del funcionamiento del sistema de colimación del acelerador LHC, Large Hadron Collider. Y el proyecto en el que se mejorará este acelerador para conseguir mayor luminosidad, más datos. Desde que ha vuelto a España, a mediados del 2020, sus actividades de investigación se centran en el desarrollo de aceleradores de partículas para aplicaciones médicas. En particular, trabaja en el desarrollo de cavidades de aceleración de altamente y nuevas técnicas de radioterapia. Ella nos contará un poquito. Recientemente, de hecho, ha conseguido un contrato del Planchen, el programa de atracción de talento de la Generalitat Valenciana, así que enhorabuena, Nuria, por ello. Bien, con esto, si os parece, te doy la palabra, Nuria, y vale, si quieres intentar las transparencias. Vale, voy a intentarlo. A ver. A ver, ¿podéis ver mi escritorio? Sí. Creo que me oigo con eco. Voy a poner los auriculares a ver si... ha sido mejor. Vale, ¿podéis ver ahora mis diapositivas? Me temo que no. No. Una pantalla en negro. A ver. Es que es la primera vez que utilizo este programa, pero le he dado aquí a la derecha Share Application Screen. Y no te deja. ¿Quieres compartir fichero? He probado con otra opción. De hecho, tu pantalla la vemos. Lo que pasa es cuando cambias de la pantalla general a las transparencias. O sea, ¿ahora la veis o no? Ahora vemos las transparencias, de hecho. ¿Veis las transparencias?
Sí. Ujú. Vale, pues a ver si cómo voy a cambiarlas. ¿Quieres Vale, probar? perfecto. Sí. Pues adelante, Vale, Nuria. vale, pues nada, lo primero, agradecerte, María, la introducción y también agradecer a los organizadores que me hayan invitado a dar esta charla. Yo esta mañana os voy a hablar de aceleradores de partículas y de sus aplicaciones. Este es el contenido de la presentación. Primero vamos a ver qué es un acelerador de partículas y para qué sirve, porque es una herramienta tan interesante. Luego veremos cuáles son las tecnologías principales que lo componen. En la tercera sección os voy a mostrar un poco pues, los distintos tipos de aceleradores que existen y cómo se clasifican. En la cuarta sección vamos a ver algunas de las innumerables aplicaciones que tienen estas máquinas y voy a acabar en la última sección simplemente dándoos muy brevemente pues, unas líneas, o sea, cuáles son algunas de las líneas de investigación que se están desarrollando para futuros aceleradores. Entonces, lo primero, ¿qué es un acelerador de partículas? Bueno, un acelerador de partículas es una herramienta que nos proporciona un haz de partículas cargadas con una determinada energía, una determinada forma. Un haz de partículas cargadas es simplemente pues, un montón de partículas que se mueven en una misma dirección y van a estar caracterizados por el tipo de partícula, si son electrones, protones, la intensidad, cuántas partículas tenemos por unidad de tiempo, el tamaño, la energía, la dispersión en energía. Ahora mismo tenemos más de 40.000 aceleradores en el mundo y como podéis ver en esta gráfica, pues las aplicaciones de estos aceleradores no son únicamente en ciencia, tenemos muchas aplicaciones en medicina, en industria y de hecho, como podéis ver en esta distribución, pues hoy en día tenemos muchos más aceleradores que se aplican en medicina y en industria y el porcentaje de aceleradores que se aplican en ciencia básica pues es bastante menor. Bueno, ¿qué es lo que hace que este haz de partículas sea tan interesante? Bueno, pues con haz de partículas cargadas lo que podemos conseguir son densidades de energía muy grandes. En esta transparencia os comparo tres sistemas. Tenemos un protón del LHC. El LHC bueno, es un acelerador que está en el CERN, que María ya lo ha introducido. Es el acelerador más grande y potente del mundo que acelera protones para hacer experimentos de física de altas energías, de física de partículas. Vamos a comparar el protón del LHC con un yogur de 150 gramos y un tren de alta velocidad que pesa unas 400 toneladas y se mueve a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Entonces, en esta tabla podéis ver, por ejemplo, pues la energía de cada uno de estos sistemas y vemos que la energía del protón del LHC pues es bastante pequeña, es del orden de los microjulios, mientras que la energía del yogur, la energía química del yogur pues es del orden de 10 a la 5 julios y la energía cinética del tren de alta velocidad es del orden de 10 a la 8 julios. Si ahora cogemos estos sistemas, estas energías de cada uno de los sistemas y lo dividimos por el volumen de cada sistema, obtenemos la densidad de energía y lo que vemos ahora es que el número para el protón del LHC es muchísimo más grande que el de los otros sistemas. Entonces, ¿qué nos permiten? Pues eso, conseguir concentrar estas energías tan altas, estas densidades de energía tan altas. Pues lo que podemos hacer con estos haces de partículas es acceder al mundo subatómico, ¿no? Es como nuestra puerta para interaccionar con los núcleos, con los átomos, podemos romperlos, modificarlos, generar nuevos elementos, hacer básicamente pues, física nuclear. Con estos haces, pues eso, podemos generar nuevos elementos, ¿no? Y esto era el sueño de los antiguos alquimistas. Podemos conseguir convertir a partir del plomo, pues oro. En estas también podemos hacer colisionar haces de partículas, por ejemplo, esto es lo que se hace en el LHC, ¿no? Se colisionan protones y se pueden generar nuevas partículas y esto ha permitido a lo largo de los años pues estudiar los constituyentes fundamentales de la naturaleza, de la materia y entender también un poco pues las fuerzas que actúan entre ellos. Con haces de partículas podemos también generar haces secundarios de partículas neutras, como son los rayos X, que seguro que os suenan a todos, y los neutrones. Y este tipo de haces se utilizan en muchísimas técnicas de imagen avanzada, como veremos, y tienen muchas aplicaciones en otras disciplinas, en biología, en química. Otra cosa que es muy interesante, en particular de los haces de protones y de iones, es que son muy penetrantes y nos permiten depositar con mucha precisión una cantidad de energía
pues dentro de un volumen, de un material o de un tejido biológico, y eso pues nos permite pues romperlos, modificarlos, y como veremos pues esta propiedad tiene una aplicación en medicina muy, digamos, que tiene un gran impacto para tratar el cáncer. En esta diapositiva os quería recordar las unidades de energía que utilizamos en generadores de partículas, en física de altas energías, en física nuclear, que es el electronvoltio. El electronvoltio se define como la energía que gana una unidad mínima de carga cuando se acelera a través de una diferencia de potencial de 1 voltio, ¿no? Y aquí podéis ver la equivalencia del electronvoltio en julios, es una unidad muy pequeña. Y lo que os quería reflejar en esta transparencia es que en física en aceleradores tenemos un gran abanico de aceleradores con energías que van desde los kiloelectronvoltios hasta los teraelectronvoltios, ¿no? Con el gran colisionador de hadrones, el LHC, que nos acelera protones hasta 6,5 teraelectronvoltios, que son 10 a la 12 electronvoltios. Otra cosa que quería recordaros, que nos va a servir para entender mejor pues, el desarrollo de los aceleradores, es que nosotros, bueno, precisamente lo que queremos con un acelerador es ir aumentando pues, la energía de las partículas, la velocidad, las vamos acelerando, y va a llegar un momento en que la velocidad se va a acercar a la velocidad de la luz, y es muy importante pues, tener en cuenta la relatividad especial para poder diseñar un acelerador de partículas que funcione, ¿no? Entonces, aquí a la derecha podéis ver en esta imagen, tenemos el cociente entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz. Esto se define como el factor relativista, tenemos este factor beta al cuadrado, en función de la energía cinética de las partículas. Y podemos ver que para el caso de protones, pues tenemos, digamos, esta dependencia según la mecánica clásica y la dependencia según la relatividad especial. Pues en mecánica clásica lo que vemos es que la velocidad de las partículas aumenta y aumenta, e incluso supera la velocidad de la luz cuando este valor supera el valor de 1, y sabemos que esto pues, no puede ser. En el caso de la descripción de la relatividad especial, lo que vemos que ocurre es que el incremento de la velocidad se va ralentizando. Cada vez nos cuesta más acelerar la partícula, pues tenemos que dar más energía para observar una variación en la velocidad. Esta curva va a ir tendiendo a 1, y esto pues implica que la velocidad de la partícula se va a ir acercando mucho a la velocidad de la luz. Lo que es importante aquí es que, bueno, pues esto vamos a tener distintas regiones, y a la hora de diseñar un acelerador o elegir la tecnología, si la velocidad de las partículas va cambiando, pues nosotros nos tenemos que sincronizar con esos cambios. En cambio, si estamos en una región donde la velocidad de las partículas es prácticamente constante, pues no vamos a tener que variar nuestra tecnología o adaptarnos a esos cambios de velocidad. Otra cosa que también es importante es darnos cuenta que no es lo mismo acelerar electrones que protones. Los electrones son mucho más ligeros y van a ser relativistas mucho más rápidos. Por ejemplo, electrones con unos 500 kiloelectronvoltios pues tienen una beta relativista de 0,86. Mientras que para llegar a este valor de betas, con protones necesitamos darles una energía de 500 megaelectronvoltios. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un acelerador de partículas? Pues las dos principales funciones de un acelerador son incrementar la energía de las partículas y guiar y focalizar las partículas porque las queremos transportar hasta nuestro objetivo final. Pues para incrementar la energía de las partículas lo que necesitamos es darles una fuerza en la dirección de movimiento de las partículas. En cambio, para guiar y focalizarlas lo que vamos a buscar es darles una fuerza en la dirección perpendicular al movimiento. Para esto vamos a utilizar campos electromagnéticos. Y para entender qué tipo de campos electromagnéticos vamos a necesitar, pues recurrimos a la fuerza de Lorentz. Yo supongo que esta ecuación os debe de sonar a todos. La fuerza de Lorentz lo que nos describe es la fuerza que siente una partícula que se mueve a cierta velocidad en un campo electromagnético. Y como podéis ver, pues tiene dos componentes. Tiene una componente eléctrica del campo eléctrico y una componente magnética del campo magnético. Entonces, si queremos acelerar las partículas, como hemos dicho, necesitamos una fuerza en la dirección de movimiento, y de esta ecuación pues podemos sacar que, bueno, que lo que necesitamos son campos eléctricos, porque el campo magnético, como viene aquí multiplicado vectorialmente por la velocidad, pues siempre nos va a generar una fuerza que será perpendicular al movimiento.
Así que para acelerar partículas necesitamos generadores de campo eléctrico. Y si queremos cambiar la trayectoria de las partículas, en este caso, en principio, podríamos utilizar tanto campos eléctricos como magnéticos. Pero podemos hacer un ejercicio bastante sencillo, esto os lo dejo como ejercicio. Uno puede demostrarse que el cociente entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica se puede aproximar como 300 beta. Beta es el factor relativista si consideramos un campo magnético de 1 Tesla y un campo eléctrico de 1 megavolt por metro. Estos dos valores de campo magnético y eléctrico pues son bastante equivalentes de obtener desde el punto de vista tecnológico. Entonces ahora pues podemos sustituir distintos valores de beta y entonces entender la relación entre la fuerza magnética y la eléctrica. Si sustituimos la beta por un valor, os recuerdo que la beta era simplemente el cociente entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz, si sustituimos la beta por un valor cercano a 1, lo que obtenemos es que la fuerza magnética es mucho más eficiente, es mucho más intensa que la fuerza eléctrica. Y nos tenemos que ir a valores muy bajos de beta, es decir, a energías muy bajas, para tener una fuerza equivalente entre campos magnéticos y eléctricos con los valores que hemos escogido aquí. Así que, en general, en un acelerador vamos a utilizar campos magnéticos para guiar la trayectoria de las partículas y focalizarlas, porque nos va a ser mucho más eficiente. Ahora voy a pasar a la segunda sección, en la que os voy a hablar de algunas tecnologías que son necesarias en un acelerador de partículas para que funcione correctamente y obtengamos el resultado que queremos. Entonces, a grandes rasgos, lo primero que necesitamos es una fuente de partículas. Necesitamos generar esas partículas que vamos a acelerar. Luego vamos a necesitar, como hemos visto ahora, fuentes de campo eléctrico para acelerar las partículas. Vamos a necesitar también imanes para guiar y focalizar nuestras partículas y al final pues tendremos una de partículas para un cierto objetivo, para un usuario, que bien puede ser pues, un detector de partículas, un paciente o un material. Esto, digamos, son como los sistemas básicos, pero un acelerador se compone de muchos más subsistemas que son necesarios para su funcionamiento. Necesitamos los tubos de vacío, a través de los cuales van a circular nuestras partículas. Necesitamos también muchos detectores para conocer en distintos puntos del acelerador pues, dónde está nuestro haz de partículas, qué corriente tiene, qué energía tiene, qué forma tiene. Tenemos que tener detectores que nos monitoricen si estamos perdiendo partículas en algún sitio del detector, y esto es un sistema también muy importante que se conoce como los diagnósticos de un acelerador. Si estamos trabajando en aceleradores de altas energías, pues vamos a necesitar también colimadores que van a absorber el haz de partículas en caso de que hayan problemas o errores. Necesitaremos sistemas de refrigeración, de control, de sincronización, y todos estos subsistemas, bueno, pues van a ser más o menos complejos según, digamos, las condiciones o las características del haz que necesitemos. Ahora os voy a hablar un poquito de algunos de los subsistemas. Digamos, el primer sistema que necesitamos es la fuente de partículas. Y esto, pues, esta tecnología va a depender del tipo de partículas que necesitemos. Si queremos generar electrones, estos son los más sencillos de generar, pues podemos simplemente calentar un filamento y por emisión termoiónica pues vamos a tener electrones. Podemos hacer uso también del efecto fotoeléctrico. Con un láser irradiando un metal, pues también generaremos electrones. Si queremos protones o iones, pues vamos a necesitar un gas. Por ejemplo, en el caso de los protones del LHC se utiliza el dihidrógeno, que simplemente consiste en 2 átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es simplemente un protón y un electrón, y lo que hacemos es calentar este gas para arrancar el electrón del protón y así separarlos, y luego con campos electromagnéticos pues acabamos realmente de separarlos y de elegir la partícula que queremos. Aquí a la derecha podemos ver una fuente que fue operativa en el LHC, y realmente podéis ver que este sistema pues es bastante pequeño. La botella esta que veis pues tiene el tamaño de 2 latas de Coca-Cola, y realmente con poca cantidad de gas tenemos muchísimos protones. Con una botella de 5 kilogramos tenemos esta barbaridad de billones de protones que podéis ver aquí, que da para muchos años de operación del LHC. Bueno, ahora os voy a hablar pues, del sistema que necesitamos para generar fuentes de campo eléctrico. Esto lo podemos hacer de 2 formas. Podemos utilizar corriente continua o corriente alterna.
El primer acelerador de partículas que se diseñó, pues lo diseñó y lo construyó el físico Röntgen para generar por primera vez rayos X. Aquí podéis ver el dispositivo, consiste pues, en una cámara de vacío, luego tenemos un filamento que se calienta y emite electrones, y este filamento, junto con esta placa metálica, que es el ánodo, se conecta a una diferencia de potencial, simplemente con una batería. Esta diferencia de potencial nos genera un campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo que va a servir para acelerar estos electrones. Cuanta mayor sea la diferencia de potencial, más energía cinética van a ganar estos electrones. Y este sistema nos permite pues, tener haces de corriente continua y es bastante sencillo controlar la energía de los electrones variando pues, esta diferencia de potencial. Este dispositivo se conoce como tubo de rayos catódicos y ha estado presente en nuestras casas durante muchos años, hasta más o menos el 2010, cuando llegaron ya las pantallas planas, porque este dispositivo era una pieza fundamental de los televisores de antes. No sé si los conoceréis, si tendréis alguno en casa o en casa de vuestros abuelos. Pues este dispositivo estaba en la parte trasera de estos televisores y aceleraba electrones, haces de electrones para generar la imagen en la pantalla. La otra tecnología o técnica que podemos utilizar para crear campos eléctricos, para acelerar las partículas, es utilizando corriente alterna. Esta idea la introdujo Gustav Ising en 1924 y luego fue implementada por el ingeniero Winderow en 1927. Y principalmente la idea es utilizar campos que varían con el tiempo y aplicarlos a una secuencia de tubos a la deriva, como veis en el esquema que tenemos a la derecha. Entonces aquí lo que conseguimos es crear una diferencia de potencial entre los tubos de deriva que va oscilando con el tiempo, por tanto genera un campo eléctrico entre los tubos de deriva que oscila con el tiempo. Y esto nos permite, por una parte, pues, utilizar diferencias de potencial menores, pero al tener distintas estaciones de aceleración, pues podemos alcanzar mayores energías. Tenemos dos consecuencias de utilizar esta técnica y una es que no podemos acelerar un haz de partículas continuo. Esto es porque bueno, pues el campo eléctrico va a ir oscilando, va a ir cambiando la dirección. Entonces nosotros tenemos que sincronizar el paso de la partícula con la polaridad correcta del campo eléctrico. Una analogía que se suele utilizar en todo esto es la de un surfista, ¿no? Cogiendo una ola. El surfista pues tiene que coger la ola en el momento pues, óptimo para que ésta le dé el impulso adecuado y pueda realmente surfearla. Pues en este caso igual, tenemos que sincronizar la partícula entre los tubos de deriva en el momento correcto para que sientan el campo eléctrico en la dirección correcta. Otra de las consecuencias de utilizar este tipo de tecnología es que los tubos de deriva se van alargando conforme vamos aumentando la energía de las partículas, ¿no? Porque estos tubos de deriva son los que se utilizan para sincronizar que la partícula vaya a pasar entre los tubos justo cuando el campo lo tenemos en la dirección correcta, ¿no? Y la condición de sincronización que se debe cumplir con respecto a la longitud de los tubos de deriva es la que veis aquí abajo. Y lo que podemos ver en esta fórmula también es que si aumentamos la frecuencia de la señal de corriente alterna que estamos metiendo, pues podemos conseguir reducir la longitud de estos tubos de deriva. Otras de las tecnologías que se utilizan para generar campo eléctrico, esta es la que nos permite realmente pues, ir a más altas energías, se empezaron a desarrollar las cavidades resonantes de radiofrecuencia alrededor de los años 50. Estas cavidades son cavidades metálicas en las que vamos a conseguir excitar unos campos electromagnéticos que se van a quedar resonando, se van a quedar atrapados, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo de una cavidad, esta es de las más sencillas que existen, que se conocen como pillbox cavity, y lo que nos interesa es generar un campo electromagnético que vaya a tener una componente del campo eléctrico en la dirección Z, que es la que vamos a utilizar para acelerar las partículas. Lo que podemos hacer, bueno, lo que se hace es luego simplemente encadenar, pues colocar varias cavidades una tras otra, como veis en esta figura aquí a la derecha, y esto, bueno, pues la idea es similar a la de los tubos de deriva. Vamos a acelerar, pero en este caso aceleramos las partículas dentro de la cavidad
y la distancia entre las celdas es la que se puede ajustar para que la partícula pues, pase por cada cavidad siempre pues, y encuentre la polaridad correcta del campo eléctrico. Y esta tecnología pues, nos permite trabajar a más altas frecuencias, podemos generar campos eléctricos más intensos que nos permiten tener gradientes de aceleración más intensos y por tanto podemos construir aceleradores más compactos y alcanzar energías más altas. Bueno, pues ya hemos descrito el sistema para acelerar. Ahora os voy a introducir un poco el sistema que utilizamos para guiar y controlar las partículas, ¿no? Queremos mantenerlas atrapadas, confinadas en el acelerador y transportarlas hasta el final. Para eso utilizamos imanes y según el número de polos que tiene el imán, pues tienen distintas funciones. Por ejemplo, utilizamos dipolos para curvar la trayectoria de las partículas, utilizamos cuadrupolos para focalizar, para mantener agrupadas las partículas y luego utilizamos pues, imanes de orden superior, sextupolos, octupolos, para correcciones de orden no lineal. Os voy a hablar un poquito más sobre los dipolos, perdonadme. Vale, os voy a hablar de los dipolos. El dipolo magnético se utiliza para cambiar la trayectoria de las partículas. Aquí podéis ver un ejemplo de un dipolo con forma de C y aquí tenemos pues, dos bobinas en naranja por donde va a circular corriente y esto nos va a generar el campo magnético en esta zona central donde van a pasar las partículas. Este campo magnético, para este ejemplo que os he puesto, ¿no? Una partícula que se está moviendo en el eje Z, pues nos va a generar una fuerza magnética en la dirección del eje X y nos va a curvar la partícula con cierto radio de curvatura. Un concepto que es interesante, que es bastante importante, es el concepto de rigidez magnética. Uno puede llegar a la expresión que tenéis aquí simplemente igualando la fuerza magnética a la centrípeta y es una relación entre el campo magnético, el radio de curvatura, el momento de la partícula y la carga de la partícula. Entonces, lo que podemos ver es que una partícula que tenga, dos partículas que tengan la misma rigidez magnética van a tener la misma trayectoria. Sin embargo, si tengo dos partículas que tienen distinto momento y sigo aplicando el mismo campo, pues la trayectoria va a ser distinta. El otro componente magnético de orden lineal que tenemos en un acelerador y que es muy importante es el cuadrupolo, los cuadrupolos. En nuestro haz de partículas tenemos muchísimas partículas, hablamos de 10 a la 11, 10 a la 14 partículas que tienen la misma carga y van a tender a repelerse por la repulsión coulombiana. Entonces, digamos, la tendencia de un haz es a ser divergente. Necesitamos algo que nos las mantenga agrupadas y para esto pues, utilizamos los cuadrupolos. A la derecha podéis ver un esquema de las líneas del campo magnético de un cuadrupolo. Y lo que podemos ver es que para esta configuración de los polos tenemos una fuerza que focaliza en el plano horizontal y una fuerza que desfocaliza en el plano vertical. Entonces, con un cuadrupolo solo podemos focalizar en uno de los dos planos transversales. En 1952 se entendió o se desarrolló también a nivel teórico el concepto de strong focusing, que consiste en utilizar un par de cuadrupolos cada cierta distancia de nuestro acelerador para mantener confinadas las partículas. El efecto de estos cuadrupolos es similar al de las lentes ópticas con rayos de luz. Entonces conseguimos mantener nuestro haz de partículas oscilando, pero confinado. Y esto ha permitido pues, obtener tamaños de haces de partículas mucho más pequeños, controlados y por tanto también se ha podido reducir el tamaño de los tubos de vacío, de las aperturas de los imanes y nos ha permitido pues, conseguir condiciones del haz más extremas. Al conjunto de todos estos imanes lo conocemos como látiz, es la látiz del acelerador. Y la unidad mínima, por ejemplo, de imanes que necesitamos para estabilizar una partícula en una órbita circular se conoce como FODO y está compuesto por dos cuadrupolos, uno para focalizar en el plano horizontal, el otro para focalizar en el plano vertical y dipolos. Y con esta celda, repitiéndola, construyendo la órbita circular, pues podríamos tener una partícula, un haz de partículas circulando.
Esto sería en el caso ideal. En la realidad pues tenemos muchos errores de alineamiento, nuestro haz no es monocromático, podemos tener errores magnéticos también y entonces necesitamos muchos otros imanes para compensar todos estos errores y mantener a nuestras partículas confinadas. Y aquí os muestro un ejemplo de una celda del LHC. Esta es una celda que se repite también muchas veces a lo largo de la circunferencia. Y como podéis ver, pues consta de muchos elementos magnéticos. Una tecnología que ha sido clave en aceleradores para poder alcanzar más altas energías es la superconductividad. La superconductividad se utiliza en aceleradores desde 1970 y nos permite construir imanes que soportan campos magnéticos y eléctricos mucho más intensos y también cavidades de radiofrecuencia para acelerar las partículas que no disipan potencia y son mucho más eficientes. La superconductividad, sabéis que bueno, pues, es una propiedad que tienen algunos materiales cuando los enfriamos por debajo de una temperatura característica. Y bueno, pues las ventajas es, como os he contado, pues que nos permite pues, construir aceleradores más compactos porque tenemos imanes con campos más intensos y, por otra parte, más eficientes también con respecto a la potencia disipada en las cavidades aceleradoras. Como inconveniente, pues esta tecnología necesitamos refrigerarla a temperaturas muy bajas, del orden de los 2-3 Kelvin, y para ello necesitamos instalaciones muy grandes de refrigeración. Aquí a la derecha podéis ver una de las instalaciones del LHC para refrigerar los superconductores del LHC y esta es solo una de las 8 que tienen y como podéis ver pues es una nave bastante impresionante. Además, necesitamos controlar muy bien cualquier factor que pueda aumentar la temperatura de nuestros imanes, como por ejemplo las pérdidas, ¿no? Si tenemos deposición de algunas partículas en las que estamos confinando en el acelerador en el imán superconductor, pues puede hacer que estos imanes pierdan la superconductividad. En el LHC, como son pues, protones muy energéticos, con que perdamos unos miles de protones en un centímetro cúbico, los imanes pierden la superconductividad y tenemos que extraer el haz y esperar 2 o 3 horas hasta que podamos volver a inyectar haz y volver a tomar datos. Y bueno, tenemos muchos otros sistemas en los aceleradores, no me da tiempo a entrar en detalle, pero aquí simplemente lo que os quiero transmitir es que bueno, el diseño de estas máquinas, la optimización, la operación involucra a expertos en muchas disciplinas y es un campo muy activo. Ahora ya paso a la tercera sección en la que vamos a ver un poco la clasificación de los distintos tipos de aceleradores que tenemos a nuestra disposición. Empezamos por los aceleradores electrostáticos. Estos son los que se basan en un campo eléctrico que es constante con el tiempo. Digamos, el primero que se diseñó es el de los tubos de rayos catódicos, que ya os he introducido, pero bueno, con este pues estamos limitados por la tecnología de las baterías, ¿no? La diferencia de potencial máxima que podemos alcanzar no es muy alta. Para conseguir diferencias de potencial más altas, pues alrededor de los años 30 se desarrollaron pues, 2 tecnologías nuevas que se conocen como, la primera como Cockcroft-Walton y la segunda como Van der Graaf. El Cockcroft-Walton, que lo podéis ver a la izquierda, se basa simplemente en una secuencia de diodos y capacitores que nos permiten pues, incrementar, ir acumulando y obtener una diferencia de potencial pues más alta, pero aún así las diferencias de potencial que se obtienen pues no son muy altas y como podéis ver el dispositivo pues es bastante aparatoso, es bastante grande. Podemos ver el dispositivo en comparación a la persona que está al lado. En el caso del Van der Graaf, este dispositivo se basa en electricidad electrostática, generamos iones, desplazamos estos iones con una correa mecánica y conseguimos cargar la esfera metálica superior y creamos una diferencia de potencial entre la Tierra y la esfera. Este dispositivo se mejoró en los años 50 y ahora se conoce como tándem. Este, digamos, es el dispositivo electrostático más utilizado. En España tenemos uno en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla y nos permite llegar a más altas energías. Solo se puede utilizar para iones, pero nos permite, utilizando un Van der Graaf, llegar a más altas energías utilizando la diferencia de potencial generada por el Van der Graaf 2 veces.
Y esto lo conseguimos cambiando la carga de los iones. En general, estos aceleradores están limitados a unos 30 megavoltios de diferencia de potencia. Los aceleradores lineales, bueno, pues son los que se caracterizan porque las partículas pasen una única vez por cada estación de aceleración, y para ir aumentando la energía lo que vamos a tener que hacer es colocar pues, una estación de aceleración tras otra. En el caso de cavidades, por ejemplo, pues una cavidad detrás de otra. En estos aceleradores se utilizan los campos eléctricos que varían con el tiempo. Y bueno, el primero, digamos, que ha existido es el de los tubos de deriva, el que se basa en los tubos de deriva, introducido por Ising y Winterroth. Este dispositivo se utiliza a muy bajas energías porque no es eficiente para altas frecuencias y si queremos seguir aumentando la energía también pues los tubos de deriva hacen que este dispositivo se alargue mucho. En 1946 Luis Álvarez mejoró este dispositivo. Lo que hizo es meter estos tubos de deriva dentro de una cavidad metálica y conecta esa cavidad metálica a una señal de radiofrecuencia y consigue excitar un campo electromagnético en el interior que se queda resonando, tal que tenemos una componente del campo eléctrico entre los tubos de deriva que va en la dirección de movimiento de las partículas. Este dispositivo se utiliza para protones de medias y bajas y medias energías y es más eficiente porque nos permite operar a más altas frecuencias, pero también pues, a cierta energía pues, ya deja de ser eficiente porque se va alargando demasiado. Para ir a más altas energías, pues utilizamos las cavidades resonantes y simplemente pues colocamos una tras otra y esto sí que nos ha permitido pues llegar a obtener más altas energías. Aquí en la imagen de la derecha pues una foto del Lexfeld, que es el acelerador lineal más largo que tenemos en Europa. Está en Hamburgo, en Alemania, y se utiliza para acelerar electrones hasta unos 20 gigaelectronvoltios y se utiliza para generar rayos X muy intensos. Los aceleradores circulares son aquellos que se basan, combinan campos eléctricos y magnéticos en el proceso de aceleración y se caracterizan porque la partícula pues, va a seguir una trayectoria circular. El primer acelerador de este tipo es el ciclotrón, que lo inventó Lawrence Livingston en 1932, y aquí a la derecha pues, podéis ver un esquema de este dispositivo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tenemos dos estructuras metálicas, ADD, que se conectan a una fuente de corriente alterna. Esto va a generar un campo eléctrico entre las dos Ds, que es el que vamos a utilizar para acelerar las partículas. Y luego estas dos Ds están contenidas en un campo magnético. Aplicamos un campo magnético que será perpendicular a la superficie de este dispositivo. Y así las partículas, cuando pasen por dentro de las Ds, van a sentir este campo magnético y se van a curvar. Y podéis ver pues, la trayectoria, las líneas, la trayectoria que van a seguir las partículas. Lo que se puede demostrar es que la frecuencia de revolución es constante, entonces simplemente tenemos que sincronizar esta frecuencia de revolución con la frecuencia de la señal de corriente alterna, ¿no? Para sincronizar el paso de las partículas entre las Ds en el momento correcto, para que sientan el campo eléctrico en la polaridad correcta. Este dispositivo no se puede utilizar con partículas relativistas porque en el momento que tenemos partículas relativistas la velocidad ya no cambia de forma, digamos, no cambia de la misma manera, ¿no? Como hemos visto al principio, y esto hace que sea más complicado pues, cumplir esta condición de sincronización. En 1946 lo que se desarrolló es el sincrociclotrón, que se puede utilizar para alcanzar energías un poco más elevadas, en las que variamos también la frecuencia de la señal de corriente alterna que metemos. Pero realmente para ir a más altas energías lo que utilizamos son los sincrotrones, que se construyeron por primera vez en 1959 en el CERN y en Estados Unidos, en el BNN. Y podéis ver aquí pues que en estos dispositivos la trayectoria de las partículas es circular. Lo que vamos a hacer es mantener el radio fijo y esto lo vamos a hacer utilizando dipolos y vamos a tener que ir ajustando el campo magnético de los dipolos conforme la energía de las partículas vaya aumentando. Y después también pues tenemos aquí la estación de aceleración. Vamos a tener que ir sincronizando también pues, el paso de la partícula con la frecuencia del campo eléctrico,
digamos que encontrar el campo eléctrico en el momento correcto para que sienta, pues, para que sea eficiente la aceleración. Con el invento del sincrotrón se descubrió la radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón es la radiación que emiten partículas que van a una velocidad cercana a la de la luz cuando curvamos su trayectoria. Esta radiación que se emite lo que hace es que nuestras partículas vayan a perder energía. Entonces, si nosotros tenemos un acelerador y lo que queremos es aumentar la energía, pues esto va a ser algo malo. Vamos a ir perdiendo energía que vamos a tener que ir reponiendo. Esta pérdida de energía es proporcional a la energía de las partículas que producen la radiación al cuadrado y es inversamente proporcional a la masa de esas partículas y al radio de curvatura. Lo que se vio muy rápidamente es que esta radiación es muy interesante. Esta radiación tiene una longitud de onda que va desde la luz visible hasta los rayos X y es muy interesante y tiene muchas aplicaciones pues en otras ciencias, en biología, en arte, en materiales y nos permite pues desarrollar técnicas de imagen en todas estas disciplinas. Entonces, esto se vio rápidamente y a partir del 1980 pues, se construyó el primer acelerador solo dedicado a generar esta radiación sincrotrón. ALBA es un sincrotrón que tenemos en España, está en Barcelona, y en él pues aceleramos electrones hasta 3 gigaelectronvoltios y luego podéis ver aquí a la derecha, digamos, la estructura en la que podemos ver las distintas líneas de investigación por las que vamos a extraer esta luz de radiación sincrotrón para distintos experimentos. También el desarrollo de los sincrotrones, pues digamos, abrió una puerta hacia los colisionadores de partículas. Y aquí, bueno, pues no quiero entrar tampoco en mucho detalle, pero os muestro pues un esquema de la cadena de aceleradores del CERN. El LHC, digamos, es la curva, la circunferencia que tenemos en gris. Y comentaros que en el caso de sincrotrones es muy importante controlar con mucha precisión la trayectoria de las partículas y mantenerlas confinadas porque los haces de partículas pues están circulando durante muchas horas, ¿no? Y en el LHC, por ejemplo, pues tenemos unos 9.500 imanes y de esos imanes 1.200 son dipolos y 400 cuadrupolos. Y el resto son imanes de orden superior y también otro tipo de imanes que se utilizan para ir corrigiendo la órbita y otros tipos de errores. Y así paso ya casi a la última parte de la charla, a las aplicaciones. Realmente os voy a dar una visión general bastante rápida. Si estáis interesados y queréis más detalles, os dejo aquí un link a un documento que se escribió en el 2017 en el que se resumen pues, todas las aplicaciones que hay ahora mismo en Europa con aceleradores de partículas. Aplicaciones en ciencia, bueno, no voy a entrar en detalle en las aplicaciones en física nuclear y física de partículas, que son las que tenemos todos más cercanas. Se utilizan aceleradores de partículas también para, digamos, estudiar y analizar materiales. Por ejemplo, con neutrones uno puede digamos, tener imágenes de la distribución de los átomos y hacer estudios de estrés, por ejemplo. Aquí vemos una imagen de medidas de estrés en un ala de un Airbus 380. También se utilizan en biología, bioquímica, química y realmente en los últimos años esto ha permitido progresar mucho en estos campos. En particular se utiliza la luz de radiación sincrotrón para cristalografía de proteínas y esto permite construir la forma de las proteínas y entender cuál es su función. Y esto pues, ha permitido también pues, desarrollar pues, fármacos y otro tipo de compuestos de carácter pues, o interés biotecnológico. Con luz de radiación sincrotrón pues, también se utiliza en arte, en particular una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. Lo que conseguimos es hacer un mapa de los elementos que componen una muestra y como con la luz de radiación sincrotrón tenemos un espectro bastante amplio de energías, pues nos permite pues, abarcar también, digamos, más elementos. Y aquí a la izquierda podéis ver, bueno, pues un ejemplo se hizo un estudio en el 2018 en el que se estudiaron distintas pinturas de Van Gogh en un sincrotrón. Y lo que se observó es que en más de un tercio de las pinturas de Van Gogh, pues detrás de la pintura que nosotros vemos había un primer boceto. Y bueno, pues se pudieron ver estos primeros intentos de Van Gogh.
Se utiliza también esta técnica para reconstruir las pinturas rupestres, como podéis ver a la derecha, que con el paso del tiempo pues, se han emborronado y es difícil ver cualquier cosa. Aplicaciones en medicina, estas aplicaciones pues, son muy directas en la sociedad. Tenemos aplicaciones en imagen médica, la generación de rayos X, esto es algo que supongo que todos están familiarizados con ello. También se utilizan aceleradores para producir radioisótopos que se utilizan en otras técnicas de diagnóstico por imagen. Se utilizan aceleradores para esterilizar material médico y se utilizan en terapias contra el cáncer. La terapia más conocida es la radioterapia, que utiliza rayos X, y como podéis ver aquí en esta imagen, pues el acelerador es bastante sencillo, ¿no? Tenemos un acelerador de electrones, estos electrones se curvan, interaccionan con un metal y generan rayos X que se utilizan para tratar los tumores. También tenemos terapias con iones, con protones e iones de carbono, y de estos quería hablar un poquito más, ¿no? El reto en estas terapias es conseguir tratar el tumor, todo el tumor y nada más que el tumor, ¿no? Entonces aquí a la derecha, abajo, a la izquierda, podemos ver simplemente pues, cómo distintas radiaciones depositan su energía conforme van profundizando en el cuerpo o en un material, ¿no? Los rayos X pues, empiezan a depositar casi toda su energía y luego van disminuyendo, la deposición de energía va disminuyendo. En cambio, con protones y iones de carbono es al revés. Al principio, cuando entran en el cuerpo, depositan muy poca energía y conforme se van frenando, pues depositan casi toda su energía formando este pico, que es el conocido pico de Bragg. Este pico de Bragg lo podemos ir moviendo, variando la energía de los protones o de los iones de carbono y nos permite pues, barrer el tumor y tratar el tumor y matar las células cancerígenas. Entonces lo que podemos ver es que con protones y iones de carbono de alguna forma podemos controlar mejor la deposición de energía e irradiamos menos tejido sano que con los rayos X. Esto lo podemos ver en la figura de arriba de la derecha, en la que tenemos un tratamiento, un plan de tratamiento, a la izquierda con rayos X y a la derecha con protones o iones de carbono. También estas radiaciones son particularmente beneficiosas pues, para casos pediátricos, precisamente por eso, porque irradiamos menos tejido sano y porque tienen una eficiencia radiobiológica que es mayor que la de los rayos X. Cada vez hay más centros de protones. Recientemente pues, tenemos también 2 en España que se inauguraron en el 2020, pero para iones de carbono solo existen 4 centros en todo el mundo. Y sí que se sabe que hay un porcentaje de cánceres que se podrían beneficiar con estas técnicas. ¿Por qué solo tenemos 4 centros? Bueno, aquí os muestro un ejemplo de un centro, de una instalación para tratar pacientes con iones de carbono y como podéis ver es una instalación muy grande y es para tratar a una única persona, ¿no? Tenemos aquí el acelerador, tenemos la fuente, tenemos el sincrotrón y después conducimos las partículas hasta este dispositivo de aquí que se conoce como gantry y nos permite rotar el haz de partículas alrededor del paciente para irradiarlo desde distintos ángulos y optimizar el tratamiento. El problema de los iones de carbono es que necesitamos alcanzar energías mucho más altas para profundizar la misma profundidad que con protones. Entonces necesitamos pues, aceleradores más complejos y la gantry es mucho más compleja. Es un dispositivo que puede pesar hasta 100 o 200 toneladas. Actualmente, bueno, pues en el campo de aceleradores se está investigando mucho en esta línea para intentar conseguir diseños que sean más compactos y de menor coste y nos permitan pues, incrementar la disponibilidad de estos centros y de estos tratamientos. Y acabo con las aplicaciones en industria y seguridad, sin entrar en mucho detalle, simplemente daros una pincelada, que en industria pues, se utilizan haces tanto de electrones, de iones, para muchas cosas. Se utilizan en procesos industriales, por ejemplo, para mecanizado y estructurado de superficies. Aquí podéis ver una imagen de una superficie con unas puntas y esto pues, dota al material de ciertas propiedades. También se utiliza en procesamiento de materiales. Esta me pareció muy curiosa porque el film que tenemos todos en casa, en la cocina, pues se irradia con electrones para hacerlo más resistente a la temperatura también y a la tracción y se vuelven pues, más resistentes.
Se utilizan haces de electrones para implantación de iones, en seguridad, también para esterilización en comida. Esto está más extendido en Estados Unidos. Aquí en Europa somos un poco más reticentes, pero bueno, se utiliza y de esta forma pues matamos todos los bichitos y digamos pues estos alimentos duran más tiempo. Y ya voy a acabar muy brevemente diciendo, bueno, a modo de resumen, aquí podemos ver un plot en el que vemos la innovación en aceleradores a lo largo de los años y vemos las distintas tecnologías que os he ido presentando a lo largo de la charla, cómo nos han ido permitiendo alcanzar energías más altas. Ahora mismo nos encontramos aquí arriba con los sincrotrones superconductores, en el caso del LHC, y lo que vamos viendo es que a etapas de saturación pues hemos necesitado el desarrollo de una nueva tecnología para poder seguir aumentando en energía. Ahora mismo estamos quizá en un punto de estos y necesitamos nuevas tecnologías para poder seguir incrementando la energía y también pues hay otro reto que es conseguir aceleradores más compactos y económicos para seguir cubriendo pues todas las aplicaciones que van surgiendo. Algunas de las tecnologías que se están investigando, pues cavidades de alto gradiente, aceleración con plasma, se están investigando nuevos materiales que nos permitan generar campos magnéticos mucho más intensos. Y ya acabo pues contándoos un poquito qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. En el laboratorio del IFIC, que os ha dicho María, que es un centro mixto entre la Universidad de Valencia y el CSIC, pues tenemos un laboratorio de alto gradiente en el que investigamos precisamente pues, estructuras de alto gradiente que nos puedan permitir acelerar las partículas en longitudes más cortas. Ahora mismo estamos estudiando y testeando una estructura que diseñó el CERN de alto gradiente para protones, para diseñar una instalación de protonterapia más compacta que la que os he enseñado antes. Aquí podéis ver a la derecha la estructura en nuestra instalación y a la izquierda vemos pues, un prototipo de un posible acelerador de partículas para dronterapia que se basaría en esta tecnología. Y bueno, pues estamos haciendo estudios tanto desde el punto de vista pues, teórico como experimental para intentar entender las limitaciones de estas estructuras. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y nada, deciros que si alguien está interesado en saber más cosas, en conocer nuestro laboratorio, pues os dejo aquí mi contacto y nada, estaremos encantados de que nos contactéis. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Te aplaudimos desde la... A ver, vamos a dejar de compartir. Gracias por la charla. Abrimos ahora el turno de preguntas, así que animamos a los participantes a preguntar. Pueden levantar la mano o bien escribir por el chat. Mientras, ahora al final comentabas que queréis estudiar un poquito cuál es el factor limitante en las limitaciones, si quieres, en alto gradiente, de cara a poder desarrollar aceleradores que pudieran aplicarse en la dronterapia, fueran compactos. ¿Puedes explicar ahora mismo qué es lo que estáis viendo, qué es lo que está limitando el desarrollo de estas estructuras? Vale, bueno, actualmente la limitación de estas estructuras es que, bueno, estas estructuras se caracterizan por generar campos eléctricos muy intensos. Y estos campos eléctricos muy intensos, lo que va a ocurrir es que por efecto campo pues van a emitir electrones y estos electrones pues van a generar cierta radiación en el interior de la cavidad, incluso esa radiación puede salir fuera de la cavidad. Estos electrones, además, se van acumulando y pueden llegar a crear unos chispazos que se conocen como breakdowns y esto puede dañar la estructura
o puede también interaccionar o afectar a la dinámica de las partículas. Entonces, bueno, lo que limita, digamos, el seguir aumentando el gradiente de aceleración, ir a más altos gradientes de aceleración, es la generación de estos fenómenos electromagnéticos no lineales que nos generan estos electrones y pueden, pues, por tanto, pues, dañar la estructura, pueden afectar a la dinámica de haces y nos generan radiación externa que también puede ser problemática si se tiene que instalar este tipo de estructuras en una instalación médica. Entonces, ahora mismo pues, estamos estudiando este tipo de fenómenos, tanto desde el punto de vista experimental como teórico. Intentar entender pues, qué parámetros o características de la cavidad pues, puedan estar involucrados en la generación de estos fenómenos. Vale. Sí, gracias.